Hoy en las entrevistas de Bestia Lectora vamos a conversar con Rafa Cervera, un escritor que nació en Valencia en 1963 y que se ha destacado como periodista en revistas como Vogue, Fotogramas y periódicos como El País. Su nueva novela, Canción para hombres grandes, nos ofrece una reflexión sobre el deseo y la libertad sexual a través de un relato entretenido a la vez que crítico. Así que vamos a conversar con él acerca de esta novela y de su obra anterior. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias por estar aquí. Hola, gracias a ti por invitarme y por tu apoyo. Un placer. Rafa, ¿por qué Canción para hombres grandes? Pues es un libro que ya estaba enunciado en el anterior, en Porque ya no queda tiempo. Estaba enunciado de dos maneras. En algún momento, hacia el final, hacia la parte final de ese libro, creo que el narrador decía: algún día escribiré un libro que hable sobre sexo de una manera casi forense. Y bueno, ahí estaba ya el germen. Y luego, en cierto modo, Canción para hombres grandes, sin ser la continuación de Porque ya no queda tiempo, pero empieza más o menos donde acaba Porque ya no queda tiempo. Lo que pasa es que la narración la retoma otro protagonista y otro narrador. Entonces era algo que estaba ahí, estaba en el aire ya, se estaba cociendo en mi cabeza de alguna manera y bueno, y luego con la pandemia pues ya cobró forma, ¿no? Con la pandemia, pues el hecho de estar aislado me, me fue un acicate para que pusiera en marcha pues como una gran fantasía sexual, ¿no? Qué interesante. Sí, como los cuentos de Canterbury o algo así, pero Bueno, en versión moderna y homosexual. ¿dirías que es una novela a favor del deseo, digamos, sobre el deseo, pero también contra la costumbre de la cultura por intentar controlarlo? Sí, se podría explicar así. Es un libro sobre el deseo. Intenta explicar que el deseo, como dice el poema de Cernuda, el deseo es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. El poema de No decía palabras. Y claro, esa ambigüedad, ¿no? Esa condición tan etérea, intentar poner etiquetas, clasificar, crear compartimentos y sobre todo establecer límites, pues es un poco una tarea ardua, ¿no? Hay que hacerlo porque en la medida en que por tener una identidad sexual o un deseo sexual que no sea el normativo, pues entonces ya entras a formar parte de un colectivo que no tiene los mismos derechos y que además a veces corre peligro, ¿no? En muchos aspectos, en el físico, en el social. Entonces, bueno, es importante nombrar y es importante visibilizar, ¿no? Pero a la vez es importante que en estos tiempos en los que también se reivindica tanto la diversidad, ¿no? Que cada persona es un mundo y que mientras conquistamos y defendemos esos derechos, tampoco tenemos que olvidar que hay que defender que la individualidad es algo también, es un bien precioso, ¿no? Y que yo creo que también hay que defender y comprender y apoyar. El libro comienza con una ruptura. No voy a desvelar nada que no se sepa desde el comienzo, pero el protagonista de pronto experimenta el fin de su matrimonio heterosexual hasta ese momento y comienza a experimentar una sexualidad que ya evidentemente sentía, pero a la que no le había dado cabida durante toda su vida, ¿no?
Y me pregunto si este hecho tan dramático que puede ser la ruptura, al final no significó para él una liberación, ¿no? La posibilidad de encontrarse a sí mismo. Mm, No, la parte positiva de la ruptura es que encuentra esa otra parte de sí mismo. Pero yo creo que si el valenciano, que es el protagonista, es como se menciona el protagonista de la novela, el narrador, hubiese seguido casado, es muy probable que hubiese sido feliz. También es probable que en algún momento de su vida hubiese, quizá esa felicidad se hubiese empezado a agotar o hubiese empezado a parpadear y quizá hubiese tenido que explorar ese otro lado de otra manera, manteniendo su vida heterosexual, que es algo que ocurre a menudo, sobre todo a hombres de una determinada edad. Pero más allá de esas conjeturas, este es un hombre que está bien como está en ese momento. Sí, entiendo. En ese momento. No vive atormentado por no poder explorar, porque él, en el fondo lo que quiere es ser querido. Y como él se siente querido, está bien. Como le gustan las mujeres y le gusta a su mujer sobre todo, está bien. Y lo demás son flashes, fantasías que pueden aparecer, pero él lo que quiere es eso. Cuando se queda sin eso, entonces se propone a empezar a investigar, ¿no? ¿Qué era eso otro? Ese deseo que tiene ahí como medio dormido, un poco anestesiado. Y entonces, claro, descubre que ese deseo también puede ser importante y poderoso. Lo que pasa es que también requiere pues todo un trayecto, ¿no? Una exploración, una experiencia y, y bueno, y al final pues él está cómodo con eso. Lo que ocurre es que también en todo momento, aunque él está cómodo con eso y acepta eso y disfruta mucho eso, esa es la opción de acostarse con hombres, de tener una vida homosexual, también hay una melancolía del otro, porque eso le pilla con una edad y en cierto modo hay una parte importante de su identidad como individuo y como ente que tiene sentimientos y emociones que ya está hecha. Entonces, no reniega de lo anterior. Eh, no lo borra de su vida, al contrario, lo tiene muy presente y en cierto modo hay como una melancolía, como una despedida inevitable, pero que no deja de estar teñida de melancolía, aunque, insisto, él no reniega tampoco de su presente ni del futuro que se está fraguando al lado de otros hombres, pero digamos que en ese sentido yo creo que es como la novela, ¿no? Que no es un texto que busque decir esta opción es la buena y esta no, o esta opción está aquí para sepultar o para quitar a la otra, no. Es una manera de intentar demostrar que nuestra vida está llena de posibilidades, de opciones, y aunque nos decantemos más por una, ¿no? Que también es así, o que nos decantemos solamente por una desde siempre, pero que sigue existiendo ese espacio infinito, bueno, que hay gente en el que se mueve en él, ¿no? Y que a la hora de definir las cosas lo tiene más complicado que otras, ¿no? Claro. Sí, es muy interesante porque además hace un momento hablaba sobre la importancia de defender la individualidad y en la novela justamente percibí que la crítica no solo se da hacia lo heteronormativo, sino también a lo que dentro de la cultura homosexual se percibe, ¿no? Entonces, eres crítico con ambas partes y tratas
de rescatar lo que en definitiva se trata, de qué se trata la búsqueda individual, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Claro, pero a ver, soy crítico, pero más que crítico, abro debate, ¿no? O sea, porque en todos estos temas, claro, ya hay bastante violencia alrededor, bastantes problemas, ¿no? Como para además empeñarse en crear un nuevo frente. Entonces, soy crítico, pero de una manera, ¿cómo te diría yo? Pacífica, amistosa. O sea, es abrir, sobre todo, decir, un momento, hablemos de esto también o pensemos que esto también ocurre, ¿no? Pero como te decía antes, no es tanto como llegar y decir, no, esto así no vale. Sí, sí que vale. Lo único que no nos olvidemos de que esto también existe, de que esta opción también existe. O sea, Claro. porque, bueno, tal y como están las cosas ahora mismo, por lo menos aquí en España, es importante, bueno, sobre todo mantener la unidad, ¿no? de ideas y no dar pie al divide y vencerás, ¿no? Entonces, sobre todo es más que nada añadir de una manera amable, razonable, esas posibilidades y solamente decir, no, ojo, que dentro de ese vasto campo que es la homosexualidad, también hay estas opciones que por la razón que sea, pues son menos visibles, tal, pero están ahí y Claro. y también tienen su importancia. Es que, claro, hablamos de la homosexualidad como si fuese un monolito, ¿no? O sea, es decir, hay tantas homosexualidades como heterosexualidades. O sea, no hay un tipo solo de heterosexual, ni hombre ni mujer, ¿no? Cada persona tiene su propio universo, entonces sí que hay grupos en los que ¿no? Se pueden crear grupos, se pueden crear estereotipos, pero vamos, luego, o sea, ¿qué es un heterosexual y una heterosexualidad tipo? No. ¿Y hay una homosexualidad tipo? Tampoco. Ni una bisexualidad, ni una transexualidad. O sea, cada individuo es como es. Claro. Y bueno, insisto, ¿no? Habla un poco de eso, de esa individualidad y en algún caso el personaje protagonista sobre todo, o dos de los personajes protagonistas reivindican mucho esa manera de ser como son. O sea, de que ellos son así, no van en contra de nadie, no van en contra de los suyos, no van en contra de los que no son los suyos, sencillamente viven, intentan vivir sin, sin hacer daño a nadie o haciendo el menos daño posible, porque al final siempre todos, ¿no? Cuando se habla de relaciones, siempre nos acabamos haciendo daño, queramos o no, ¿no? Pero ellos lo único que quieren es ser ellos, ser felices, estar bien, disfrutar. Tienen una idea incluso, yo creo, un poco inocente del disfrute sexual, ¿no? Porque ellos lo ven o lo quieren practicar como lo que ellos dos tienen, el Valenciano y Martí, como una especie de amistad fraternal con derecho a roce. Y piensan que eso es el ideal, ¿no? Es un poco como muy griego, ¿no? Muy griego de los antiguos griegos, claro, ¿no? Piensan que eso es como el ideal, ¿no? Entonces es lo que en cierto modo buscan. Es decir, que identifican el sexo con un juego, pero con un juego no lleno de trampas y mezquindades, ¿no? Sino con un juego sano, con un Claro. juego enriquecedor que puede llevar a crear complicidades, afinidades, unión, amistad, camaradería, amor si surge, incluso cuando ya hay amor, ¿no? Porque bueno, pues tampoco está escrito en ningún sitio, ¿no? que una persona pueda necesitar determinada cantidad de amor, ¿no? Al día o en una situación determinada, ¿no? Entonces, pues bueno, hay gente que se quiere mucho, pero que en un momento dado, pues esto ocurre en la novela, pues luego
tiene encuentros sexuales con otras personas, con otros hombres, y también están encantados de la... Quiero decir que eso es como una especie de suma muy loca, pero ellos lo plantean siempre con ese talante positivo, ¿no? Lo cual no significa que los demás lo vean así, y tampoco significa que ellos, aún planteándose eso, lo hagan bien siempre, porque todos somos imperfectos, Claro. todos nos equivocamos, incluso cuando pensamos que estamos haciéndolo bien, y eso yo creo que en la novela también está presente, ¿no? Sí, es algo que me parece que es uno de los rasgos que más me ha interesado. Tratas con mucha sinceridad la realidad de los personajes sin idealizarlos y eso hace que estén mucho más vivos. Y recién hablabas sobre el tema del amor y del amor que surge, el amor fraterno entre Martí y el valenciano. Me parece, y te quería preguntar justamente si al plantear esta pareja que de pronto se come toda la novela, buscabas hacer una reflexión acerca de las muchas posibilidades, como decías hace un rato, del amor, de las muchas posibilidades de amar que existen, ¿no? Y que como que no hay nada que esté realmente dictado, ¿no? Dictaminado. Sí, era un objetivo inconsciente, Mm, pero supongo que sí, que en el fondo eso es lo que me guiaba. mm, Claro, yo construyo todo esto a partir de una serie sobre todo de fantasías, de historias que en algún caso sí me han contado, o en algún caso también he vivido yo, pero sobre todo es es un invento fantástico que a mí me permite vivir eso, mm, porque lo estoy construyendo yo en una época terrible para todos, en la que el contacto físico es inexistente, sobre todo con los extraños, y imagínate si vives solo, ¿no? mm, Entonces fue como una defensa mm. contra todo aquello, ¿no? Entonces, claro, uno se pone a escribir y no sabe muy bien hacia dónde va y qué está haciendo, ¿no? Y luego descubres, las intenciones están ahí, ¿no? Mm. Están, están, están ahí enterradas, ¿no? Pero Claro, están, ¿no? Pero son el fíjate que, motor al final, ¿no? claro, o sea, son ellas las que te llevan, tú no lo sabes, o sea, están hablando ellas por ti, tú no lo sabes, pero suele ser así, ¿no? Pero fíjate que yo lo primero que recuerdo haber escrito a mano de esta novela es la reflexión entre la escritura y, o sea, la relación entre la escritura y el sexo. Eso es lo primero que recuerdo haber escrito, porque yo había terminado la novela anterior, porque ya no queda tiempo, que salió justo para que cuando nos confinaron a todos. Eso también añadió un grado de frustración importante a la situación general, a la mía, quiero decir. Y yo todavía estaba con la resaca de haber acabado esa novela. Estaba pensando ya en que salía a la calle, en que había que promocionarla, en todas estas cosas, pero estaba con la resaca. Y recuerdo esa idea, apuntarla, porque para mí tenía y tiene todo el sentido del mundo. Escribir se parece mucho la necesidad de escribir se parece mucho al apetito sexual, ¿no? Y ese paralelismo que está presente también en la novela hasta el final, sobre todo al final, para mí es fundamental, porque incluso te diría que no solo con el sexo, sino con el amor. O sea, yo cuando ya me he dado cuenta de que cuando acabo una novela, sobre todo estas últimas dos, que eh, digamos ya tenía más soltura escribiendo, ya me estaba más seguro, ya sabía mejor a dónde iba, porque la primera fue fruto de un trabajo, de un proceso muy largo y bueno, de mucha inseguridad, pero aquí que ya más o menos ya era muy yo, eh,
al terminar de escribir, es como si se acabase una relación. Me pasó entonces porque ya no queda tiempo y me pasa ahora. Es decir, que se parece mucho, mucho, para mí mucho, porque he tenido una relación muy intensa con ese texto, intensísima, como esas pasiones que te absorben la vida. Y claro, y de repente se acaba, se acaba. Es decir, se supone que empieza lo bueno, y sí, empieza lo bueno, pero aún empezando lo bueno, hay una parte que ya no la recuperas, que es el placer y el tormento de estar dedicado a eso, en cuerpo y alma, dedicándole mucha de tu energía, todos tus ratos libres, viviendo con esa obsesión, que es como esa obsesión de cuando vas a ver a alguien que te gusta, cuando piensas en estar con alguien que te atrae, que te gusta, que a quien quieres. Y bueno, para mí es eso, ¿eh? Y lo estoy empezando a asimilar ahora porque me estoy dando cuenta de que, bueno, pues que la novela está ahí, que la novela pues tiene, ¿no? Tiene sus lectores, sus lectoras. Hay gente pues como tú que se entusiasma y a mí eso me hace muchísima ilusión y me hace pensar también que lo que he hecho pues es lo que quería hacer, que lo he conseguido. Pero hay una parte muy íntima que en el fondo es como, o sea, hay una parte de todo eso que ya se acabó, ya no tiene solución, ya no va a volver nunca más, jamás, y que echas de menos a los personajes que tú te has inventado. Yo los echo de menos. O sea, cuando hablo de ellos, no soy consciente. No he vuelto a leer la novela, volveré a leerla en breve, ahora en vacaciones, pero los echo de menos, porque al hablar de ellos me doy cuenta de lo que he hecho y ya no son míos. Y antes hacían lo que yo quería Claro. y no hacía lo que querían ellos. Entonces, bueno, pues sí. Ya no me acuerdo el principio de la pregunta, no sé si te he contestado No, con sí, esto. perfectamente. Pero ya que mencionas Porque ya no queda tiempo, que es otra novela maravillosa, y que sí, lamentablemente salió justo con el tema del confinamiento y tuvo muy poca repercusión. Pero poniéndolas en perspectiva, se me ocurre algo y a ver si estás o no de acuerdo. Mientras Porque ya no queda tiempo parece una novela en la que intentas ajustar cuentas contigo mismo y con tu pasado, con tu identidad como periodista y demás, en esta parece como si el ajuste de cuentas fuera con la educación cristiana, fuera con las estructuras heteropatriarcales, bueno, y de alguna forma, la censura que vive la identidad en un mundo que aparentemente promueve la diversidad, pero que en el fondo, en la práctica, no la lleva a cabo. Con respecto a porque ya no queda tiempo, cuanto más tiempo pasa, también más me cuesta definir lo que es, porque es que es un experimento muy extraño, ¿no? Yo entiendo que hay gente que piensa lo ve como una especie de autobiografía, como unas memorias, pero no es eso. O sea, mi vida no es esa. Eso, yo lo que hice fue escoger una serie de personas y de episodios y construir un relato literario alrededor, en torno a eso, con dos objetivos. Uno, crear como una especie de testamento vital en el cual yo no contase mi vida, sino me contase a mí. Y, y de algún modo combatir, o sea, no es combatir, es contrarrestar realidades de mi vida
que están ahí, pero que no se cuentan. Entonces, yo estoy ahí haciendo o intentando hacer como una especie de poema muy largo en prosa, con muchos datos subjetivos, de una manera a veces periodística, casi periodística, de momentos y de personajes que son importantes en mi vida, pero no es mi vida. O sea, yo es que a veces pienso y digo, es que mi vida no es eso. O sea, o sea, cada cosa que se cuenta, a su lado hay como una zona oscura que no, de la que está oscura porque no se ha arrojado luz sobre ella, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente, digamos que lo que cuento, en cierto modo, hacer, puede hacer un poco presumir, no lo que no estoy contando, sino por qué no estoy contando eso, pero sobre todo esa era la intención. Es que es un experimento raro, ¿no? Pero Entiendo. básicamente era eso. Y luego lo que dices de canción para hombres grandes. Ya te digo, no hay un afán de voy a hacer un libro crítico. Es crítico. Y además, a medida que avanzaba, era cada vez más crítico con determinados temas, ¿no? Con la igual, o sea, no, o sea, para poder hablar de determinados temas, por ejemplo, la igualdad, ¿no? Que es una novela entre hombres, pero el feminismo está muy presente, pero tiene que estarlo, ¿no? No puedes, no puedes, no puedes ignorarlo, ¿no? Espera, perdona, porque me ha salido aquí una cosa en la pantalla que perdón. Vale. Vale, entonces, esa crítica está, pero no era una crítica intencionada. Es más un reflejo, o sea, lo que yo os pongo es, como soy una persona sin filtros habitualmente, pues entonces ahí lo que expongo es mi manera de ser, de pensar y de sentir. Y mi manera de pensar ya te digo, muy individualista y muy de, bueno, pues me parece bien. Hay causas en las que creo y en las que hay que apoyar y por las que hay que luchar. Intento comprender y respetar todo lo que tengo alrededor que se merezca comprensión y respeto, evidentemente, que no siempre es así. Pero no era, es un poco como soy yo, es de, bueno, pues mirad, yo soy este y encajo en todas las categorías posibles, pero nunca encajo del todo. Y tampoco quiero encajar. Es Claro. decir, que yo no soy un periodista musical al uso por un montón de motivos, pues no soy un escritor al uso por otra serie de motivos, no soy un vecino al uso, no vivo en mi mundo cada vez más y eso no significa que es que no me interese el mundo, pero siempre he ido muy a mi aire y he vivido muy metido en mi universo. Y entonces, bueno, sobre todo es esa percepción, ¿no? Claro. Hablabas recién de no ser un periodista al uso y te quería preguntar algo que tiene que ver con tu trayectoria periodística, porque me parece que eres uno de los especialistas en música popular en España y para mí es también un honor por ese motivo estar conversando contigo. Pero te escuché decir en una entrevista que tú no querías ser periodista, que lo que querías era conocer a Lou Reed. Y Mm. me interesa saber cómo es posible que te haya ocurrido eso, que haya llegado sin querer ser periodista, digo. Claro, yo cuando tenía 15 años, de esto me di cuenta escribiendo porque ya no queda tiempo. No era consciente de ello. Ahora ya lo sé. Yo cuando tenía 15 años, la única manera que tenía de expresarme, de ser artista, que ¿no? Es una manera de definir, ¿no? La necesidad de comunicarme, de contar mis cosas, de contar quién soy yo, pues la única manera que tenía, como no sé hacer música y bueno,
al final descubrí que la única manera que tenía de manifestarme era escribiendo sobre música. Y como en esa época escribir sobre la música que a mí me gustaba era, por un lado, música, no era la del gusto mayoritario, y por otro lado, pues me explicaba a mí como individuo, era mi afirmación en este mundo, era decir, a mí me gusta Lou Reed, me gusta Velvet Underground, me gusta Patti Smith, me gustan los Ramones. Claro, eso ahora le gusta a todo el mundo y todo el mundo lo dice, ¿no? Y si se mueren, lo dicen más todavía en las redes. Todo el mundo crecido escuchando absolutamente a todo el mundo, viendo las películas de todo el mundo, bien. Entonces, pero en ese momento los Ramones le gustaban a muy poca gente, ¿no? Entonces, si tú escribías sobre los Ramones, estabas primero buscando tu espacio y haciendo tu hueco, y luego estabas reafirmando tu personalidad. Y a la vez yo iba construyendo de la manera que podía, porque yo no estudiaba periodismo, iba construyendo también mi estilo. Entonces, claro, una cosa llevó a la otra, hacer fanzines me llevó a publicar en revistas especializadas, luego eso me llevó a escribir en periódicos, a hacer radio, y se convirtió en mi profesión, de lo cual me estoy muy orgulloso y muy contento, y ha sido fantástico. Pero yo a partir de cierto momento ya descubrí que tiene que ver con la llegada de Internet y también con que yo voy cumpliendo una cierta edad. Yo descubrí que ya me empezaba a interesar menos saber mucho de un artista determinado y hacer estos artículos especializados en los que hay muchísimos nombres, muchísimos títulos. Y a mí eso no me dejaba de interesar. Quería contar. Yo necesitaba contar, más que explicar, ¿no? Y ya en el 2002 publiqué, que va a cumplir ahora 20 años, publiqué el libro Alaska y otras historias de la movida. Y en ese libro ya quedó manifiesta mi intención narrativa. Y ahí fue cuando, para mí hay un punto de inflexión. Y bueno, además el libro funcionó como yo quería que funcionase, o sea, quiero decir que fue un experimento afortunado, porque mucha gente que ese tema no le interesaba o no lo conocía, o lo conocía igualmente, disfrutó de esa historia, porque lo que hacía era contar una historia. Y huir de esos artículos que había pasado toda mi vida diciendo, ¿no? En la que apabullas a la gente explicando este disco y el otro, y la canción y el productor y la guitarra. Eso está muy bien, ¿sabes? Y es necesario, pero a mí me dejó de interesar y ahora me interesa absolutamente nada. Claro. Ni como lector ni como autor. El mundo no necesita que yo le cuente cómo se grabó Ziggy Stardust. O sea, y si se lo tengo que contar, se lo contaré como si fuese un cuento o como si fuese un relato corto. Pero no. Todos los datos están ahí, mucho más mejor cotejados y con testimonios mucho más interesantes que el que pueda dar yo, que al fin y al cabo pues soy un aficionado español que vive en Valencia, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cuestión, que yo ahí descubrí que el escritor que había querido ser, pues funcionaba, y a partir de ahí me empezó a interesar también a desarrollar mis posibilidades en la ficción. Fui durante muchos años a un taller de escritura, por lo cual pues tuve también profesores que me enseñaron las reglas del juego, ¿no? De la ficción, del relato, la estructura, todas estas cosas. Entonces, bueno, esa es un poco la trayectoria. Y claro, llega un momento, ya publico mi primera novela en 2017 y me doy cuenta de que eso también funciona, de que valgo para esto, de que lo puedo hacer bien. Y entonces, bueno, pues a medida que avanzo, me doy cuenta de la realidad. Es decir, que es que yo hablaba sobre Lou Reed, pero yo en el fondo lo que quería era ser Lou Reed. Como no podía ser Lou Reed cantando ni tocando la guitarra en un escenario, pues solo me quedaba la opción de ser escritor como Lou Reed.
Y ahí es a donde hemos llegado, sin ánimo de compararme a él, claro. Qué Sin bueno. que esto pueda parecer que es que yo me creo que estoy al nivel de Lou Reed, ni de Lou Reed ni de casi nadie. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero tengo dos preguntas más. Una que tiene que ver con el estilo. Dices em, que no se trata del detalle en sí, se trata del relato que construimos. Háblame de cómo intentaste construir este libro, de qué, a nivel estético, en qué pensabas o si tenías como referencia alguna obra que te hubiera llamado la atención. Sí, lo que podríamos llamar inspiraciones, ¿no? Exacto. Y hay unas que son muy evidentes y que además yo quería que fuese así. Por ejemplo, El amor del revés, de Luis G. Martín, pues es un libro que fue importante para la gestación de este. De hecho, hay un guiño, porque Luis G. ya menciona, hace el símil de que cuando el protagonista de su novela se va descubriendo que le gustan los hombres, se compara a sí mismo con la cucaracha de la metamorfosis, ¿no? Con el insecto de la metamorfosis de Kafka. Y yo ese guiño lo hago porque me parece perfecto, me parece insuperable y no quería dejar de utilizarlo, entonces digo, bueno, me parece, ya sé que no soy muy original, ¿no? Porque, como diciendo, ya sé que esto lo ha escrito a alguien antes y mejor que yo, ¿no? Pero no quería dejar de utilizarlo por eso. Luego, otra novela que también ha sido muy inspiradora es París Austerlitz, de Rafael Chirves, parte de sus diarios, también la parte de sus diarios en la que cuenta sus experiencias íntimas con más crudeza. Porque es eso que lo ves y dices, es que es esto, es que seguramente Chirve sería ininteligible sin esto. Quiero decir, puede parecer gratuito, pero no lo es en absoluto. Hay un extrañamiento de uno mismo, sobre todo para hombres de determinada edad, que hace que uno necesite, parece un acto de exhibicionismo y quizá también lo sea un poco, ¿no? Pero necesite escribir y luego que se lea esos pasajes, ¿no? Un poco como terapia de autocomprensión. Y bueno, los libros de Tom Spanbauer también son importantes aquí. ¿Y qué más? Bueno, luego Cumbres Borrascosas aparece, no es por casualidad. La mención a Cumbres Borrascosas Sí. que en el texto es porque la leí en la pandemia y la leí siendo un crío y claro, pues ahora la lees con una edad y lo entiendes todo mucho mejor, ¿no? Y te emociona de otra manera. Entonces, y vi que había similitudes, entonces pues también está ahí por eso. ¿Qué más había Lou Reed, la poesía de Lou Reed y las letras de Lou Reed están diluidas de alguna manera, pero también siempre son un motor, porque yo desde que tengo 14 años estoy escuchando eso e incluso sin entender lo que decía, pero ya me estaban indicando, me estaban marcando, ¿no? Me estaban indicando el camino a seguir. La señora Dalloway, de Virginia Woolf, también es una inspiración para una parte determinada del libro. Perdón, Rafa, nos estamos quedando sin tiempo. Vale, perdona, es Eh, que me enrollo. Sí, Me encanta todo lo que me estás diciendo y me encanta que hayas tenido tantos puntos de referencia y de inspiración. Pero tenía una pregunta más. claro. Dices, quien se deja llevar por la pasión se convierte en un ser extraordinario. ¿La pasión nos hará libres? Bueno, pues yo quiero pensar que sí, ¿no? Que si la pasión es el combustible necesario para luchar por lo que uno es y por y aquello en lo que uno cree, ¿no?